Buenas tardes, mi nombre es Eliezer Melián. El día de hoy estaremos hablando sobre disfunción eréctil. Empecemos definiendo la erección como un fenómeno vascular. Básicamente, durante la erección incrementa el flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos y disminuye el retorno venoso. Para que esto suceda, debe haber una estricta regulación desde el punto de vista hormonal y neurológico. A nivel intracelular, uno de los eventos finales o el producto de una serie de reacciones será básicamente la disminución del calcio, que es lo que producirá la vasodilatación. Aquí en esta lámina podemos observar cómo se comporta el flujo a nivel de la arteria pudenda y la presión del cuerpo cavernoso en las diferentes fases de la erección, viendo que de la flacidez a cuando inicia el llenado empieza a aumentar el flujo a nivel de la arteria pudenda y empieza a incrementar la presión a nivel del cuerpo cavernoso. Sin embargo, a medida que la presión incrementa, el flujo disminuye hasta el punto de caer básicamente en cero cuando llegamos en la erección esquelética, que es el momento preeyaculatorio o preorgásmico, para después volver a aumentar en la fase posorgásmica a medida que la presión en el cuerpo cavernoso desciende. Aquí en esta gráfica podemos observar la anatomía del pene con los cuerpos cavernosos, tres capas distintivas, lo que es la albuginia, la fase de Bux, la fase de Coles, y podemos ver cómo la vena dorsal del pene se encuentra entre la albuginia y la Bux. Cuando se inicia la erección, básicamente pasando de flacidez a erección, los capilares van a llenarse y van a distender los cuerpos cavernosos. Al distenderse, irán comprimiendo a la vena dorsal del pene y sus tributarias entre las capas albuginia y Bux. Este mecanismo es lo que denominamos sistema veno-oclusivo. Pero definamos la disfunción eréctil. En general se entiende que la disfunción eréctil es una incapacidad persistente de conseguir o mantener una erección suficiente para permitir una relación sexual satisfactoria que afecta, y esto es muy importante, al individuo, ¿ok? Y a sus parejas. Y debe tener una duración por lo menos de unos 3 meses. Es decir, un episodio aislado no es suficiente para catalogar a un individuo como con disfunción eréctil. Desde el punto de vista de su clasificación, es importante porque nos puede orientar a la causa. Desde el punto de vista teológico, se clasifican como orgánicas, psicógenas o mixtas. Orgánicas son las que tengan una base en una alteración del funcionamiento del organismo distinta al carácter psicógeno, es decir, por ejemplo, una alteración hormonal, una alteración anatómica o vascular. Las psicógenas serán aquellas relacionadas con el estrés, ansiedad, depresión, y mixtas son aquellos trastornos en los cuales están involucrados ambos componentes, el orgánico y el psicógeno. En general, en andrología se entiende que pueden haber disfunciones psicógenas puras, pero que rara vez se encuentran orgánicas puras, porque el paciente inicia con una alteración y después esta alteración le va generando estrés, ansiedad y se va formando este círculo vicioso que generalmente complica el cuadro de la disfunción eréctil. Desde el punto de vista cronológico, podemos decir que las disfunciones se pueden clasificar como primarias o secundarias o adquiridas. ¿Qué significa esto? El paciente que nunca ha tenido una erección, que es lo que llamaríamos primario, y generalmente hay una causa orgánica detrás de esta disfunción, y aquellos que venían con una función sexual normal o adecuada y posteriormente empiezan a presentar disfunción eréctil, es decir, la presentan de una manera adquirida o secundaria. Generalmente pueden haber diversos factores involucrados y todo va a depender de las características del paciente. Según su ocurrencia, también se describen disfunciones eréctiles situacionales o globalizadas. ¿Qué significa esto? Hablamos de situacional cuando la disfunción se presenta bajo un contexto muy particular. Por ejemplo, hablemos de las personas que tienen ciertas fijaciones dentro de la sexualidad, por ejemplo, con los objetos, lo que llamamos fetichistas. Estas personas pueden referirnos que sin el uso de esos objetos no tienen una función eréctil, lo cual nos plantearía con respecto a lo que es una disfunción eréctil desde el punto de vista situacional.
nos orientaría más hacia un trastorno psicógeno que hacia un trastorno orgánico. La globalizada es la persona que tiene una dificultad ante cualquier escenario, ante cualquier estímulo, ante cualquier persona. Ahora, ¿qué tan frecuente es la disfunción eréctil? Lamentablemente es un problema bien frecuente. Cuando vemos el estudio de Massachusetts, vemos que se determinó una prevalencia del 52% de la población de algún grado de disfunción, de los cuales 10% eran disfunción eréctiles completas o severas, es decir, cero erección. Después pasemos al estudio con los europeos, a ver qué fue lo que arrojó los europeos. Bueno, aquí también se excluye Canadá, pero el estudio básicamente fue en Europa. Hubo una prevalencia total de 48.7%, 10% reportó disfunción eréctil severa, ¿ok? Y vemos que a medida que incrementaba la edad, la prevalencia de disfunción aumentaba de la misma forma. Ya hemos pasado por Estados Unidos, Europa, vamos a ver qué pasa para Latinoamérica. Y tenemos el estudio DENSA, en el cual participó Venezuela, y vemos que cuando se evaluó la prevalencia entre Colombia, Ecuador y Venezuela, hubo 1.963 reclutados mayores a 40 años, se utilizó un cuestionario que se llama SHIM. La prevalencia de disfunción eréctil fue de 53.4, acercándose bastante alrededor de ese 50% que veníamos describiendo, de las cuales impresionaba que había una menor disfunción eréctil de tipo severa, 3.6%. Para el año 2013-14 hicimos un estudio a nivel del Hospital Vargas para ver cuál era la prevalencia de nuestra disfunción eréctil en los pacientes que estaban evaluando o consultando por jornadas de salud prostática. Entonces fueron evaluados pacientes por encima de los 40 años y nuestro reporte básicamente arrojó los siguientes resultados. Tuvimos una prevalencia de disfunción eréctil cercana al 65%, de los cuales 9.8 eran severas. Ese dato anterior coincide con la mayor tendencia de la literatura de manejar una disfunción eréctil severa de alrededor de un 10%. Nuestros datos, cuando lo comparamos por grupos etarios, coinciden con los del trabajo europeo, viendo un incremento asociado a la edad. ¿Ok? Entonces, en general, para nuestro país se manejaban unas cifras de alrededor de un 60-65% en personas mayores a 40 años. Ahora hablemos de la etiología. ¿Cuáles son las causas de esta disfunción eréctil? Tenemos aquí la disfunción eréctil es como una encrucijada donde pueden caer varios orígenes. Ya lo definimos como un fenómeno vascular, entonces evidentemente las causas vasculares están ahí, como obstrucciones arteriales, disfunciones en el mecanismo venoso oclusivo, fugas venosas, enfermedades neurológicas como los eventos cerebrovasculares, el Parkinson, la esclerosis múltiple, ciertos tumores, disfunciones hormonales como el hipogonadismo, la disfunción tiroidea, la hiperprolactinemia, factores psicológicos como la ansiedad, el estrés, la depresión, factores anatómicos como la enfermedad de Peyronie, que es una curvatura adquirida del pene, tumoraciones, entre otras, y farmacológica. Ya vamos a ver una gráfica de los fármacos que podrían inducirnos disfunción eréctil. En esta tabla podemos ver las causas anatómicas, ya nombramos el Peyronie, la hipospadia. Entre las causas vasculares tenemos causas arteriales, venosas, neurológicas, el Parkinson, los accidentes cerebrovasculares. Y la mayor parte de estas ya la hemos comentado, además de las causas mixtas, en las cuales se superponen unas con otras. Esta lámina siempre pido que la vean con detenimiento, ya que nos debe llamar a la reflexión, porque muchos de estos fármacos son de uso común. ¿Ok? Si bien es cierto, la mayor parte de las personas no utilizan bloqueantes androgénicos, hay un grupo importante de personas que utilizan antidepresivos, medicamentos para dormir, drogas, psicoestimulantes, el alcohol, pero fíjense que también encontramos las estatinas, medicamentos de uso común para el tratamiento de la hipercolesterolemia, ¿ok? También tenemos el ketoconazol, que en Europa fue prohibido su uso como antimicótico, porque es un inhibidor de la síntesis de andrógenos, ¿ok? Y estos inhibidores de la acción de la testosterona tenemos que tener cuidado porque entre ellos los anabolizantes están incluidos. Y un grupo importante de atletas, por su uso y abuso, pueden consultarnos con disfunciones eréctiles de muy difícil tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cada vez que vamos a esta clase le decimos que la disfunción eréctil comparte factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular.
Entonces, entendiendo esto, veremos que el sedentarismo, la obesidad, la dislipidemia, el tabaco, el alcohol, las drogas recreativas, diabetes, síndrome metabólico y los fármacos que ya habíamos nombrado pueden influir. Añadamos ciertos tipos de cirugías como las prostatectomías radicales, linfadenectomías pélvicas o cirugías de colon o recto podrían influir también. Diagnóstico. Siempre hacemos énfasis que en la medicina, ya sea la andrológica, la cuántica, la nuclear, todo empieza con una adecuada historia clínica, que es la mayor y mejor herramienta que tenemos. Habrá que hacer una historia sexológica, interrogar desde cuándo inició el síntoma, si ha sido de manera progresiva o no, si hay algún evento al cual se le pueda asociar el inicio de esta sintomatología es importante, ¿ok? Porque a veces algunas cosas psicológicas podemos evidenciarlas cuando hacemos este interrogatorio, si se trata de una disfunción eréctil situacional, si es globalizada, si es primaria, si es adquirida, interrogar por factores de riesgo y tratar posterior a toda esta evaluación de determinar si hay causas identificables de disfunción eréctil. Sabemos que en el examen físico, yéndonos de la cabeza hacia los pies, debemos buscar caracteres sexuales secundarios, signos a nivel facial o facies típicas que puedan orientarnos hacia trastornos que puedan causar disfunción eréctil, presencia de bocio, ginecomastia, distribución de la obesidad, estrías cutáneas, distribución del vello púbico, alteraciones o características de los genitales masculinos. ¿Ok? Y después iremos a los complementarios, dentro de los cuales se consideran como estudios básicos la glicemia, el perfil lipídico, ya que sabemos que hay una alta prevalencia de síndrome metabólico. El síndrome metabólico está muy relacionado con la disfunción eréctil y la testosterona total. Hay unos test especializados los cuales se hacen en centros de referencia, realmente no son de uso común, pero tenemos test para diagnosticar alteraciones vasculares, neurológicas, hormonales o psicógenas y cada uno de ellos tiene su indicación. ¿Ok? Dentro de los vasculares, quizás uno de los que podríamos utilizar son los test de inyecciones intracavernosas en los cuales se coloca un agente vasoactivo, dentro de los cuales dentro de un rato hablaremos un poco de ellos, y se evidencia una erección. Podemos hacer Doppler peniano para ver cómo está el flujo y la morfología a nivel del pene, cavernosometría, cavernosografía, que son estudios de elección en el diagnóstico de tratamientos o de pacientes en los que se sospecha fuga venosa, arteriografía. Desde el punto de vista neurológico, desde cosas clínicas tan sencillas como los test de agua fría, agua caliente, ya que el pene es rico en receptores de temperatura y presión, la biotensiometría, que evalúa la sensibilidad vibratoria, potenciales evocados, electromografía perineal. Dentro de los estudios hormonales, según las características del paciente, valoraremos el eje hipotálamo hipófisis gónada. Si hay evidencia de prolactidemia, podría estar indicado la realización de una resonancia magnética de silla turca, un perfil tiroideo. Y desde el punto de vista psicógeno, en algunos países, entre ellos España, se utiliza el test de tumescencia nocturna o RIGID-SCAN para diferenciar disfunciones de origen psicógeno de disfunciones de origen orgánico. Y ahora vamos a entrar con el tratamiento, dentro de la cual tenemos una gama amplia de opciones e iremos desglosándola, pero no antes sin enfatizar en una idea que deben llevarse muy claro. Las primeras medidas terapéuticas en la disfunción eréctil son la identificación y el tratamiento de las causas curables, la modificación de los factores de riesgo, la educación del paciente y la pareja. Estos son pacientes que generalmente llegan con muchas dudas, con mucha ansiedad, y lo primero es comentarles que es un problema común, que tiene solución, y en la mayor parte de los casos se benefician de involucrar a la pareja, porque a veces las parejas también tienen poca información y pueden ayudarnos, ya sea para mejorar la situación del individuo o para empeorarla. Hablando de eso, se describen líneas de tratamiento. Ya después de que hablamos con el paciente, lo informamos, verificamos, hicimos una adecuada historia clínica, pedimos sus estudios complementarios, entonces pasamos y en la primera línea estarían los medicamentos orales, dentro de los cuales reinan los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos medicamentos, a través de la vía del GMP cíclico, básicamente lo que actúan es mejorando la relajación del músculo liso y provocando vasodilatación.
El efecto final, como lo habíamos comentado en las primeras láminas que hablamos de la fisiología de la erección, era una disminución del calcio intracelular y la vasodilatación con el cual se lograría una erección. Entre estos fármacos tenemos el sildenafilo, que fue el primer inhibidor descrito en 1998. Uno de los nombres comerciales es Viagra. Se absorbe rápido, tiene una concentración máxima alrededor de 1 hora, por eso es importante decirle a los pacientes que deben tomarlo con ese tiempo de antelación, porque si no a veces puede ser que no perciban el efecto. La ingestión de comidas puede retrasar su absorción, gran parte circula ligado a proteínas, se metaboliza en el hígado y tiene una vida media de 3 a 5 horas. Tiene afinidad por la fosfodiesterasa 5 y 6, eso es lo que explica el efecto de visión azul. Acuérdense que no solamente tenemos receptores de fosfodiesterasa a nivel de los órganos genitales, sino que tenemos en la región lumbar, en los ojos, y eso explica un poco los efectos adversos que se pueden presentar con uno u otro inhibidor. Después tenemos el tadalafilo, cuyo nombre comercial es Cialis, pero se encuentra como Fitex, entre otras marcas. Fue el segundo en aparecer, tiene una vida media más larga, de alrededor de 7.5 horas, es el fármaco de las 36 horas. La ingesta de comida no está descrito que influye en su absorción, tiene un metabolismo hepático, tiene afinidad por la fosfodiesterasa 5 y 11. Este generalmente puede tener como efecto adverso gracias a esa afinidad por la fosfodiesterasa 11, dolor lumbar, y persiste su eficacia alrededor de 24 a 36 horas. El vardenafilo, que cuando la marca que lo distribuye es Bayer, se llama Levitra, es una molécula similar al sildenafilo, tiene una vida media un poco más larga que el sildenafilo, de alrededor de unas 4 a 5 horas. La ingestión de comidas demora la absorción también, tiene un metabolismo hepático y su concentración máxima se alcanza alrededor de 1 hora. Esta es la farmacocinética de los 3 inhibidores comparados y veamos que el tadalafilo es de ellos el que tiene la vida media más prolongada. Hay que tener en consideración también que el tiempo de inicio de acción generalmente es un poco más prolongado también. Por lo tanto, hay ciertas consideraciones. Para sildenafil y vardenafil es recomendable no asociarlo a alimentos, tomarlo en un periodo de por lo menos 1 hora previa a la actividad sexual. El tadalafilo aparentemente no está influido por la comida y además es uno de los pocos que ha recibido aprobación para tener una toma diaria en una presentación que viene de 5 miligramos, que para escoger esta presentación vendrá determinado según la severidad de la disfunción eréctil y según las expectativas del paciente. Entre otros fármacos orales tenemos la polmorfina, que es de acción central, cuando se distribuía era comercialmente conocida como Prima. Es un agonista dopaminérgico, ha quedado en desuso por sus efectos secundarios y por tener una poca eficacia. También se describía la yuvembina, que ha quedado en desuso. Después venimos al tratamiento de segunda línea, donde lideriza el tratamiento intracavernoso, llámese inyecciones a nivel del pene, con agentes vasoactivos, dentro de los cuales uno de los primeros que se describieron fue la papaverina, que es el derivado alcaloide de la amapola. Es un inhibidor no específico de la fosfodiesterasa 5 y fue uno de los primeros fármacos utilizados. ¿Ok? Él actúa sobre la fosfodiesterasa 5, la 2, la 3 y la 4 y ya sabemos que el efecto final es disminución del calcio intracelular. Tiene como efectos adversos priapismo de un 15 a un 33%, fibrosis en el sitio de inyección, citotoxicidad de las células cavernosas, a veces puede haber mareo, palidez, síncope por generalización del efecto. Tiene una metabolización hepática y viene en ampollas de 30 y 40 miligramos. No ha sido aprobado su uso por la FDA. Después tenemos la fentolamina, que es un antagonista alfa-adrenérgico, tiene acción sobre los canales de potasio y bloquea la endotelina. Tiene una semivida de unos 30 minutos. Dicen que su rigidez no es completa. Después del efecto, algunos de los efectos secundarios más importantes son taquicardia, hipotensión ortostática, y algunos pacientes nos describen dolor importante en el sitio de inyección. Después viene quizás el más utilizado en la actualidad, que es el Prostadil. Una de sus presentaciones comerciales es el Caberjet, es una prostaglandina, que produce relajación del cuerpo cavernoso periano y elección posterior. Se considera que actúa por el mecanismo de la nilatociclasa, induciendo relajación. Tiene una efectividad alta del 70 al 87%, se metaboliza en el cuerpo cavernoso en 1 hora, por acción de una deshidrogenasa, tiene baja incidencia de efectos secundarios, dolor en el sitio de la inyección en un 15%, fibrosis en un 2%, bastante menos que los fármacos
anteriores y priapismo en 1,3%. Recordemos para este número que el 1% es la tasa de priapismo asociada al tansulón o a la tansulosina, que es un medicamento de uso común urológico, para que cuando prescribamos el medicamento como la Prostamil quizás nos sintamos un poco más seguros y menos temerosos de este efecto adverso. También están descritas las combinaciones, son de uso común en América, no así en Europa. En Europa está proscrito su uso en combinación, pero es lo que conocemos como bimix o como trimix. ¿Para qué pueden servir estas combinaciones? A veces para potenciar el efecto en pacientes que no están respondiendo mucho o en pacientes que sí responden pero que tienen efectos adversos muy importantes. Podríamos disminuir la dosis de un fármaco, asociarla a otro y tener el mismo efecto terapéutico con un menor efecto adverso. Otras aplicaciones, rehabilitación peniana tras prostatectomía radical. Esto básicamente es con la intención de que el paciente después de esta cirugía recupere su función eréctil lo más pronto posible. Y pacientes que no responden a sildenafil. Esta es la técnica de autoinyección. Generalmente se realiza a los laterales del pene, en la base, evitando el complejo venoso dorsal. Solamente se puso un cuerpo cavernoso, ya que los cuerpos cavernosos se comunican, así que no es necesario hacerse dos punciones. Ya sabemos que las complicaciones principales son fibrosis, priapismo, hematoma y dolor. Después vienen los dispositivos de vacío, también llamados vacuum o bombas de vacío, ¿ok? Estos fueron introducidos en 1874 por John King y en 1982, casi más de 100 años luego, la FDA aprueba su uso. Básicamente son cilindros de plástico en los cuales se introduce el pene y se genera una presión negativa. Finalmente se coloca un anillo constrictor en la base del pene que mantiene la erección. Aquí podremos ver una simulación de cómo funcionan estos dispositivos. En el video se muestra una variedad de ellos, entre ellos hay dispositivos automáticos, semiautomáticos y manuales. Se coloca una base para evitar maltrato en la piel alrededor del pene. Se coloca el dispositivo. Y posteriormente se activa, en este caso es un dispositivo automático. Se genera la presión negativa. Se ha activado la liga. Se suelta la liga o el anillo constrictor en la base del pene y se procede a retirarla. Se tiene la actividad sexual. Aquí tenemos uno que es semiautomático, en el cual la persona debe bombear. Entendiendo esto, las indicaciones: pacientes no respondedores a medicación oral, pacientes que se niegan al uso de inyecciones intracavernosas, puede usarse en combinación con otros tratamientos como parte del protocolo de rehabilitación peniana post prostatectomía radical. Se ha descrito su uso en la enfermedad de Peyronie, ¿ok? Tras la retirada de prótesis de pene o junto con terapia psicosexual. Complicaciones: dolor con la erección, equimosis, petequias, dificultad para la eyaculación, eyaculación dolorosa. Contraindicaciones: tendencia al priapismo o erección prolongada, incurvación acentuada, que evidentemente no permita colocar el dispositivo, o anormalidades graves penianas. Estas son las eficacias del tratamiento de las diferentes modalidades que hemos venido conversando. Fíjense que la mayor parte de los fármacos orales a dosis máxima tienen una eficacia alrededor del 80%, que baja alrededor de un 65%, poco más, poco menos, cuando hay diabetes. Vemos que la morfina nunca superó el 50%. Las inyecciones intracavernosas son una alternativa que puede tener hasta un 85% y los dispositivos vacíos hasta un 90%. Es importante siempre aclararle al paciente que tenemos todas estas alternativas. Pero, ¿qué pasa si ya pasamos por la terapia oral, la verificamos, no funcionó, pasamos por las inyecciones, no le gustó, pasamos por el VACO, no le gustó? Pasamos a lo que sería la tercera línea de tratamiento, dentro de las cuales, si hay una alteración vascular que sea corregible, se planteó en algún momento hacer una cirugía de revascularización. Ya ha quedado en desuso, ya que
en muy buenas manos, su eficacia es alrededor de un 60%. Después viene la cirugía protésica, en la cual hay distintos tipos de prótesis que son maleables o semirrígidas y las hidráulicas. Las maleables básicamente son cilindros de silicona o un material parecido a la silicona que se introducen en los cuerpos cavernosos y tienen la posibilidad o la característica de ser deformables, y cuando lo deformamos podemos tener una actividad sexual. Y las hidráulicas, que veremos unos videos de demostración pronto, a través de un sistema de bomba pueden llenarse o vaciarse los cilindros que están a nivel de los cuerpos cavernosos y tratar de emular una erección fisiológica. Entonces, empecemos con las prótesis maleables. Aquí tenemos un ejemplo, este video es de AMS para demostrar la funcionalidad de su prótesis Spectra. El paciente lleva la prótesis a posición, tiene su actividad sexual y después de terminada su actividad sexual, coloca el pene otra vez en posición inactiva y básicamente eso es todo. Después tenemos las prótesis hidráulicas, que es la que hemos comentado previamente. Fíjense que hay un sistema de bomba, hay unos cilindros dentro del cuerpo cavernoso y eso que se está iluminando es el reservorio de líquido. A medida que el paciente bombea, los cilindros que se encuentran dentro del pene se llenan de este líquido, se genera una erección. Posteriormente, activa el sistema valvular, el líquido retorna al reservorio y lo bueno de este sistema es que permite una erección bastante fisiológica. Para concluir, la disfunción eréctil debe considerarse siempre un síntoma. Vimos que tiene un montón de causas que pueden llevar a disfunción eréctil. Entonces, más que considerarlo una enfermedad, cuando tenemos un paciente con disfunción eréctil deberíamos plantearnos, este paciente tiene una enfermedad psicógena que la está trayendo aquí, es ansiedad, es estrés, depresión, tiene una causa vascular, tiene una causa hormonal. ¿Qué lo está llevando a esa disfunción? Porque si lo catalogamos como una enfermedad, de principio simplemente lo medicaremos y posiblemente no lo estudiemos de la manera apropiada. La principal herramienta diagnóstica es una adecuada historia clínica, porque es nuestra herramienta más eficaz. El estudio básico complementario incluye un perfil lipídico, glicemia y testosterona total. La primera medida terapéutica es informar al paciente y a la pareja conjuntamente con la modificación de los factores de riesgo que se puedan modificar. Desde el punto de vista farmacológico, la primera línea de tratamiento son los inhibidores de fosfodiesterasa, que pueden ser a demanda cuando el paciente va a tener actividad, o en toma diaria, que está descrito básicamente para el tadalafilo, lo cual dependerá de las características y expectativas del paciente. Por último, el tratamiento quirúrgico está reservado para aquellos pacientes que fallan a las modalidades de primera y segunda línea. En general, esto ha sido todo por disfunción eréctil. Espero que haya cumplido con sus expectativas y se hayan llenado los tópicos que consideramos fundamentales para el desarrollo de este tema. Quedo a sus órdenes. Aquí tienen mi información de contacto por mis redes @androfertilidad. Que tengan el mejor de los días y estamos a sus órdenes en el Hospital Vargas de Caracas. Muchas gracias.